El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días a ti, a tu auditorio y a Jesús y a Muy todo el buenos mundo. días. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo ayer sentí cuando vi al presidente Peña con el presidente electo López Obrador ahí en Palacio Nacional, algo similar a lo que sentí cuando lo vi con Donald Trump. Y justamente la columna Templo Mayor de Reforma retrata esto. Dice, si usted tuvo un día malo, piense que el presidente Peña tuvo un día peor. En su cara, ahí en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador tiró a la basura la reforma educativa. Desde que Donald Trump se comportó como Donald Trump, cuando estuvo en Los Pinos, a Peña no le había ido tan mal en público como ayer. En aquella ocasión, el norteamericano dejó de lado la cortesía al insistir con su muro, poniendo en predicamento al mandatario mexicano. Y ayer de nuevo le tocó a Peña degustar batracios. Pues no solo tuvo que aguantar las críticas a una de sus reformas más preciadas, sino también que López Obrador defendiera públicamente al Bester Gordillo. La única buena noticia para el presidente es que ya falta menos. De lo primero sí me tocó verlo. Sí. Sí, me tocó verlo y sí, efectivamente, yo creo que sí ha de ser difícil tragar, va a tener que tragar sapos de Peña Nieto, ¿verdad? Pero, pues qué bueno que desde ahorita, y en esa crisis existencial en la que han dado todo este tiempo que se los he comentado, existencial cívica, hay que aclarar, ¿verdad? Que veo un escenario y veo otro, y la crisis te llega cuando no encuentras respuesta en esos escenarios. A mí me parece excelente la decisión de cancelar la reforma educativa. Y si a alguien se le imputa no la reforma, pero sí todo el desbarajuste que se hizo en la reforma, es a el Bester Gordillo. Yo creo que como lo tienen planteado en términos de la participación de los padres, de los conocedores de la docencia, y hacer un impulso educativo acorde a nuestra realidad, no acorde a los intereses de los grupos transnacionales. La OECD marca la pauta aquí en la educación desde la primaria hasta la universidad. ¿Y qué estamos sacando? No hay calidad en la educación a ningún nivel. Puedo decirte, quizá dramatizo, pero está colapsada la educación aquí en México. De hecho, López Obrador ha hablado mucho sobre eso. Sí. Pero de la reunión con Peña, ¿qué te queda, Jesús? Mira, Juan Carlos, yo creo que es una farsa que quisieron empaquetar en un mensaje de tersura. Esa es la impresión que me queda de la reunión con Peña. Peña ya está más allá del bien y del mal. Y este tipo de encuentros entre los dos equipos de transición, históricos e inéditos, como dijera un célebre clásico de esta comarca, estos encuentros, lo único que tratan de mandar al respetable es un mensaje de que la fiesta se está llevando en paz, de que todo es terso, de que puede haber serios diferendos entre los gobiernos, y también de que se puede perder la vergüenza en un gobierno, como es el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que no pasa absolutamente nada en este país en ese sentido. Sí. Esto también me hace pensar que mucho de lo que se dijo en campaña es cierto, de que hay puentes tendidos desde hace mucho entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para que las cosas puedan ocurrir, puedan suceder. Hay una pregunta que la reportera de Reforma muy dura, sí, la vi. Hace que si a López Obrador confía en la información que le va a proporcionar Peña sobre Odebrecht, sobre la Casa Blanca y sobre los escándalos de corrupción, y López Obrador dice que confía plenamente en Peña y que toda la información que ha recibido ha sido apegada a la realidad. Es muy astuto en ese sentido, ¿no? Que él confía en que eso así ocurra y pone como parangón lo que le acababan de entregar, que son los dictámenes del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Es una salida. Entonces, trata de decir que política. Es un tome y daca. Pues puede ser. Sí. Puede ser, pues no. Eso es parte de la confusión. Es una farsa, Juan Carlos. Te digo porque inclusive, tú lo estás hablando de una reportera, pero me ha tocado ver en redes sociales esa gente auténtica, pero furibunda, visceral, ¿verdad? Pero que tiene sentido común, molesto de decir, no es posible, en esos términos dimos el apoyo para que ahora palabras más, palabras menos nos desatole con el dedo o las cosas. Había una integrante del gabinete de López Obrador ahí que no aplaudía cuando hablaba Peña, ¿Quién era? Estaba en actitud chairesca.
¿Quién es? ¿Quién es? No recuerdo, creo que era la titular de la que va a ser titular de la Sedesol o algo así. O de la Secretaría del Bienestar, estaba así, pero rígida y cuando todo el mundo aplaudía ya se quedaba así. Pero al final de cuentas todo esto es especulación. Sí. Y yo creo que al principio de diciembre, del día de diciembre, vamos a poner las cosas bien sobre la mesa y verlas con la objetividad que se debe de dar, porque también nosotros desde la barrera pues es muy fácil estar viendo los toros, pero en estos momentos tiene que haber una serie de negociaciones y de diplomacia y una serie de elementos, y que además pues bueno, no es fácil, y máxima en las condiciones en que López Obrador llegó. Yo lo dije, los riesgos de la inclusión, ¿sí?, democrática y teóricamente son muy buenos. Digo, la inclusión, sin embargo, trae consigo muchos riesgos, porque esto te implica negociar. ¿Y a qué nivel y qué tanto negoció? Pues no podemos saber, porque al final de cuentas, mientras estaba la elección, el que estaba del otro lado del mostrador y tenía el sartén por el mango era Peña Nieto, claro. ¿sí? Entonces tenía que mandar los mensajes porque al final de cuentas sabemos que las instituciones no tienen credibilidad en este país, mucho menos las instituciones a mí electorales. Sí me hubiera gustado Entonces, mucho que se hubiera comentado ahí qué va a pasar con la reforma al 102 constitucional y que se va a castigar realmente la corrupción del pasado. Sí. Esa creo que esa fue la pregunta que creo que faltó. No sé si se hizo o no sé si las crónicas no la documentan o no la retratan ahora, pero para mí sigue siendo el gran tema de esta transición, Juan sí, Carlos, porque ese fue el cambio de eje, gobierno. ese fue el eje, fue el tema, atractivo de la la corrupción. narrativa de la campaña fue la corrupción, exactamente, ese fue el eje rector de la campaña, fue la corrupción. Entonces, yo quisiera saber qué va a hacer, y la única manera que tendría el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de demostrar que efectivamente todo eso que dice la comentocracia, de que hay canales de comunicación, puentes, buena relación, buena onda entre él y Peña Nieto, la única manera de demostrar que eso no es cierto es ver qué va a pasar y a quién va a castigar, pero no con quinazos ni con elbazos, sino con críticas y con sanciones y con castigos de fondo, no con quinazos de renombrón, porque ahora sí vamos a institucionalizar la cuarta transformación y vamos a decir que lo que dicen muchos críticos, como dice la maestra, furibundos o que se pitorrean en las redes por el tema, pues vamos a estar ante la cuarta transformación del PRI. Entonces, ese es el tema que creo que hizo falta el día de ayer en la conferencia. Pero no deja de ser especulación. Ahora, remitiéndonos a la historia, a veces lo comparo y lo veo junto con Cárdenas. Yo creo que a estas alturas, a posteriori, podemos decir que fue un gran presidente, que fue el que ejecutó los postulados de la revolución, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, pues tuvo que tragar sapos y ajustarse a las reglas del juego. Una vez teniendo ya las fortalezas, pues todos sabemos, ¿verdad?, que le puso el avión afuera de la casa a calles y vámonos, ¿verdad? Entonces, no sé a qué nivel se puede llegar. Obviamente estamos en otros momentos, en otras circunstancias. También depende del apoyo internacional que se dé, aventarse un tiro así porque además, mira, también ya vemos algunos presidentes que están encarcelados en Sudamérica, en Centroamérica. Sí. Esos son mensajes muy positivos que si México no lo hace, pues qué malito se va. O sea, ¿usted ve a Peña encarcelado? No tanto como encarcelado, no creo. Hay muchas complicaciones constitucionales, no sé cómo está el régimen constitucional en otros países, pero aquí no se le puede juzgar por nada al presidente. Sí. Entonces, quizás sus subalternos otro detalle que lo estuve viendo en las noticias, el asunto de Odebrecht con Lozoya. ¿A qué nivel se está ya esto manejando que no debe uno dejar pasar de lado? Está negociando que regresar creo que son 1,000 millones de dólares, pero que nada más 2 años en la cárcel. Entonces tú ves cómo esto no es la aplicación del debido proceso, digamos, etcétera, etcétera, sino una negociación. Y la ley se negocia, se vende, se compra. Sí, en este país se hace todo eso. Sí, bueno, también la semana pasada concluyó con el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. López Obrador dejó entrever la posibilidad de la concesión si es que se mantiene el actual proyecto que ha encabezado Enrique Peña Nieto, el actual régimen, y también dijo que se someterá a consulta en octubre el futuro del nuevo aeropuerto, si se cancela o si sigue o si se construyen las 2 pistas en Santa Lucía, Jesús. Sí, ayer precisamente, Juan Carlos, salió otra vez a relucir el tema y escuché un byte para la gente que nos escucha y que no sabe que esto muy es un bueno, asunto sí, técnico. porque yo no sé esas cosas. Bueno, una declaración, pues, ¿no? La declaración corta que ponen al aire los medios de comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Cintilla. A eso se llama byte, lo que dice, una declaración corta, pues, ¿no? Entonces,
dice, literal, serán todos los ciudadanos los que van a decidir a consulta directa, obviamente sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y el resultado, dice, será vinculatorio. A ver, vale la pena poner en la mesa este tema que ya ha estado y lo han sacado a relucir algunos académicos, como, el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, otros como José Woldenberg, Saúl López Noriega, un académico muy acreditado del CIDE, lo escuchaba ayer en una entrevista con Gaby Barkentin en W Radio. Mira, hace un poco más de 2 años México tiene en su constitución el tema de la consulta popular. La pregunta que se hacen varios, ellos sí expertos en el tema, es si la consulta a la que está convocando Andrés Manuel López Obrador sería una consulta popular, y la respuesta inmediata es no. Y las razones, de acuerdo a la normatividad, son muy claras y son muy puntuales. Por ejemplo, AMLO todavía no es formalmente gobierno. Es gobierno electo, pero no es gobierno en funciones. ¿Quiénes son los únicos que pueden promover una consulta popular? El presidente de la República o el Congreso. Entonces, por lo tanto, el presidente electo no podría hacer esa consulta. Entonces, ¿de qué tipo de consulta está hablando Andrés Manuel López Obrador? Es como la gran pregunta que muchos nos hacemos. Ahora, otro detalle que no es menor, Juan Carlos, las consultas populares, como están establecidas como mecanismo en la Constitución, se tienen que realizar de manera coincidente con una elección federal. Es decir, no se pueden realizar este año. Tendríamos que esperar 3 años para que dicha consulta se pudiera llevar a cabo. Y hay otros candados que tiene la ley que tienen que ver, por ejemplo, con que el Congreso puede organizar una consulta de ese tipo una vez que ya tenga más de 1 año en funciones el Congreso. Ahora bien, ayer se preguntaba Saúl López, te digo, en una entrevista muy amplia con Gaby Barkentin, bueno, ¿con qué dinero se va a realizar la consulta? Es decir, hay muchas dudas en torno a la metodología de la consulta. ¿Se va a realizar con el dinero de Morena? ¿Se va a realizar con el dinero que se otorga a la partida para el gobierno de transición? ¿Con qué recursos se va a realizar la consulta? Nada más termino. Nada más, la consulta van a ser encuestas, van a ser foros. ¿Qué tipos de consulta van a hacer? Esa parte siento yo, no sé ustedes, pero siento que todavía no está muy clara. Van a ser las encuestadoras que eligieron los candidatos a Morena. Bueno, entonces... No, pero hay un detalle, este es un acto de gobierno que no lo puede hacer cuando todavía no está. Esto va a ser después de diciembre. No, pero lo anunció para octubre. Lo anunció para octubre. Sí, para octubre. Lo anunció para octubre y la consulta es vinculatorio. Ahora, este es un tema bien interesante. Pues pero una consulta light, así, ¿cómo estás? No con las formalidades. De hecho, ayer un periodista le preguntó a Peña Nieto que efectivamente eso, si este gobierno le va a facilitar los recursos y los mecanismos legales para que se lleve a cabo la consulta, pero Peña Nieto respondió con generalidades. No se ha sabido. No se quiso comprometer. La única alternativa sería esa, que el presidente electo le pidiera al presidente en funciones organizar la consulta. Eso no se ha dicho, eso no se ha mencionado. Se lo puso en el tema un reportero ayer a Peña, pero Peña no se comprometió. Pues a lo mejor y el caso, porque esto del aeropuerto también ya me tiene a mí cruzadas las antenas, porque dicen una cosa y dicen otra, con muchos argumentos por un lado, con muchos argumentos por el otro. Por decirte algo, una cuestión técnica no la puedes someter a consulta popular, pues al menos yo no sé nada de... Ese es el otro gran punto. Entonces, a lo mejor todo esto es estarnos entreteniendo para cuando se llegue diciembre y el tal aeropuerto al final salga con una situación que no quizá en el fondo López Obrador ya tenga claro que debe hacerse el nuevo aeropuerto, que debe construirse, pero no haya como... Exactamente, generando condiciones. Está generando condiciones. No haya como no contradecir su propuesta de campaña de cancelarlo. Exacto, bueno, a ver, y ese es otro tema. Porque, perdona más, no sé si te enteraste, escuché las declaraciones de Espriu, que es el que está donde está planteando que van a quitar la cuestión de lo oneroso y etcétera, etcétera, como diciendo, sí se va a quedar, pero no con la obra faraónica. Así más o menos lo Ahora, de la propuesta de campaña al día que estamos de gobierno ya electo y a los que ha corrido de transición, pues ¿cuál será el ítem que aparezca en la boleta o en la pregunta de la encuesta? Si cancelarlo, si analizar su viabilidad, si revisar contratos, si concesionarlo a privados o someterlo a consulta, ¿no? Porque todo eso ha dicho, todos esos brincos ha dado Andrés Manuel López Obrador desde que suelta la idea inicial de cancelarlo, ahora someterlo a consulta. Yo coincido plenamente contigo, yo creo que lo que están buscando
es hacer una faramalla con una serie de encuestas para legitimar y llegar a ese mecanismo del pueblo decide y que... El pueblo decide y puede hacer ciertas, por ejemplo, Sí, revisar los contratos, de hecho, darlo en concesión. A quien yo he escuchado muy sensato es a Jiménez Espriu, Sí, el próximo ajá. secretario de Comunicaciones Ajá. y Transportes, Exacto. porque le pregunta a un periodista, ¿qué va a pasar si la consulta asevera, dice, la consulta que el nuevo aeropuerto se tiene que cancelar y que tienen que construir las pistas en Santa Lucía y mantener la operación del Imagínate. actual aeropuerto? Dice, y si técnicamente los ingenieros dicen que eso no es viable, pues dice Jiménez Espriu, pues no se hace. Pues claro. No se hace eso porque no voy a permitir que choquen los aviones, dijo. Claro. Exacto. Así. E inclusive apareció en este escenario también lo de Atenco, la semana Sí, pasada. sí. Entonces, está muy revuelto Porque en Santa esto. Lucía tendrían que desalojar a familias, ¿no? También. Sí, también. En Santa No, Lucía. pero sobre todo el agravio de Atenco de años atrás y sus pueblos, los pueblos que se atropellaron Sí. y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas inclusive y son paquetes muy fuertes como es este y como es la reforma educativa. La reforma educativa no va a ser fácil, máxime teniendo a la León afuera, pues te imaginas, pues ahí va a estar medio. Y se puso medio chicharronera, ¿verdad? Ayer. Pues Sí, acuerda que ella se dice que es una guerrera y aquí, ¿cómo es el epitafio que dijo? Aquí ya hace una guerrera que no sé qué cosa. sí, pues sí. Sí, ¿verdad? Bueno, Bueno, pues ya se nos termina el tiempo. Me quedo con ganas de platicar de este tema que Jacobo Mendoza ahorita comentó al Sí, aire, hombre. de que hay una intención Sí. en el Cabildo del Ayuntamiento de Hermosillo de reformar los reglamentos para perpetuar en sus cargos, o más bien para dejar en sus cargos a los actuales titulares de las paramunicipales, llámese alumbrado público, promotora inmobiliaria, DIF Hermosillo, Agua de Hermosillo y alumbrado público. Ya- ¿Y Ah, cuál, no, pero es, ya ¿y cuál no es el se lo problema? recuerdas. Ya lo hicieron con el Congreso. ¿Cuál Sí, es pues el es el problema? deporte Pueden de moda en la hacer. comarca, pues, ¿no? Sí, Es como la el verdad deporte es de moda en que la sí, comarca. sí. Ahora, todos los candados que pusieron, pues ahí están. ¿Y qué dicen ¿Y los qué? regidores? Digo, finalmente tiene que pasar por cabildo eso, ¿no? Pues vamos a ver ay. qué dicen los regidores. Ay, sí, no estamos en un estado de derecho, Jesús, ni estamos ¿Cómo no, con maestra? instituciones. Sí, dale el voto de confianza a los regidores, maestra, ¿qué No, pasa? sí se los Extraña. doy, a lo mejor sí hay gente buena, pero las condiciones reales y objetivas, pues, mira el papel en el Congreso aquí. O sea, estamos en punto de reeditar un escenario similar a lo que pasó en el Congreso, pero a nivel Exacto. municipal. Creo que hay más Por ahí va. dignidad, creo que hay más dignidad en los regidores del PAN que en los diputados del PAN. Pues vamos a ver, Creo vamos que- a ver qué pasa, ¿no? Creo. Bueno, pues Bueno, pero por lo al menos- la señora tiene No, pantalones. por lo menos la Doña reforma constitucional Ajá. aprobada en el Congreso, hubo regidores de oposición que la votaron en contra, ¿eh? Sí, hay que Sí, Juan reconocer, Carlos, pero ¿no? se ganó Sí. de todos modos la mayoría. Sí, pues. claro, no, tienen mayoría, eso sí. Bueno, Dice, le pregunta al de Lucía Burruel, ¿qué es ponerse chicharronera, maestra? bueno, pues ya lo saben ellos, los chamacos con mayor razón lo saben, porque es muy picuda, pues. Pero ¿cómo dice Muy otra frase? salsa. Muy salsa, dicen los Muy chamacos. maciza. Muy maciza, ándale, tú sí Muy estás. maciza. Anda, muy macicito. Y acuérdate que así es. Muy ella. mascona también. Así, lo que pasa, pues que sí están enfrentados los dos fracciones del sindicato. Sí. Bueno, gracias, Olga Armida. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Carlos. Hasta Buenos pronto, días. Hasta el próximo martes, 8:42. Gracias. Soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.